Hay un patrón que los terapeutas de pareja observan una y otra vez en consultorios de todo el mundo, en historias que se repiten con una precisión casi inquietante, aunque los nombres, los rostros y las circunstancias cambien por completo. Una persona permanece durante años dentro de una relación que le hace daño, tolerando gritos, mentiras, desprecio, infidelidad, mientras una voz interna repite constantemente que es mejor esto que la soledad. Y esa misma persona, cuando finalmente encuentra algo distinto, alguien que la trata con respeto, con cuidado, con estabilidad, comienza, casi sin darse cuenta, a destruir exactamente lo que decía haber estado buscando durante toda su vida. No es una historia de un solo género, no es una historia de maldad ni de capricho. Es uno de los patrones más estudiados, más documentados y más profundamente humanos dentro de la psicología del apego y las relaciones íntimas. Y hoy vamos a desarmarlo por completo, para entender qué es lo que realmente ocurre dentro de la mente de alguien que se queda en lo malo por miedo y sabotea lo bueno por inseguridad. Empecemos por la primera parte de este patrón, la permanencia dentro de relaciones dañinas. Durante décadas, la psicología ha intentado responder una pregunta que parece, a primera vista, sencilla, pero que en realidad esconde una complejidad enorme. ¿Por qué alguien se queda con una persona que le hace daño? La respuesta popular, la que circula en redes sociales y en conversaciones casuales, suele ser simplista y cargada de juicio. Se queda porque quiere, porque le gusta el drama, porque no se valora a sí misma. Pero la investigación seria en psicología clínica ofrece una explicación mucho más precisa y mucho más comprensiva, basada en un concepto fundamental dentro del estudio del comportamiento humano: el miedo a la escasez percibida. Este concepto, ampliamente documentado dentro de la psicología social y económica del comportamiento, describe cómo la percepción de que una opción es limitada o difícil de reemplazar aumenta dramáticamente el valor subjetivo que le asignamos, incluso cuando esa opción es objetivamente dañina. Aplicado a las relaciones humanas, este mecanismo explica por qué muchas personas, atrapadas dentro de vínculos tóxicos, desarrollan una creencia profundamente arraigada de que conseguir algo mejor es prácticamente imposible y que por lo tanto es preferible tolerar el daño conocido antes que enfrentar la incertidumbre de lo desconocido. Esta creencia rara vez nace de la nada. Generalmente se construye, poco a poco, a través de un proceso psicológico que los especialistas en violencia relacional conocen muy bien: el desgaste progresivo de la autoestima. Cuando una persona permanece durante un tiempo prolongado dentro de una relación caracterizada por el desprecio, la crítica constante, la infidelidad o el maltrato emocional, su percepción de su propio valor personal se ve directamente afectada. No es casualidad ni debilidad de carácter, es un efecto psicológico medible y ampliamente estudiado. La exposición sostenida a mensajes negativos sobre uno mismo, ya sea a través de comentarios directos, comparaciones constantes o simplemente la sensación repetida de no ser suficiente, termina modificando la manera en que esa persona se percibe a sí misma y percibe sus propias posibilidades dentro del mundo relacional. Este fenómeno, documentado extensamente dentro de la psicología del maltrato, ayuda a explicar por qué muchas personas, atrapadas en relaciones dañinas, no permanecen ahí por falta de inteligencia o de dignidad, sino porque su capacidad de imaginar alternativas mejores ha sido literalmente erosionada con el tiempo. Aquí entra también un concepto crucial dentro de la teoría del apego, desarrollada originalmente por John Bowlby y ampliada posteriormente por múltiples investigadores en psicología del desarrollo: el apego ansioso. Las personas que desarrollaron desde la infancia un estilo de apego ansioso, generalmente como resultado de relaciones tempranas caracterizadas por la inconsistencia emocional,
cariño intermitente, presencia impredecible de las figuras de cuidado. Tienden a experimentar una necesidad particularmente intensa de mantener la cercanía con sus figuras de apego adultas, incluso cuando esa cercanía resulta dañina. Para una persona con apego ansioso, la amenaza de la soledad no se siente simplemente como una inconveniencia, se siente como una amenaza existencial profunda, activando respuestas de miedo extremadamente intensas dentro del sistema nervioso. Esto explica, desde una perspectiva neuropsicológica real, por qué el miedo a quedarse sola puede llegar a pesar más en el momento de la decisión que la evidencia clara y consciente del daño que se está tolerando. Es importante detenernos aquí para hacer una aclaración fundamental. Explicar este patrón desde la psicología no significa, en absoluto, justificar el maltrato que la otra persona ejerce dentro de esa relación dañina. Comprender por qué alguien permanece en una situación dolorosa no equivale a decir que esa situación esté bien, ni que la persona que causa el daño quede exenta de responsabilidad. Se trata simplemente de entender la complejidad psicológica real detrás de un comportamiento que, desde afuera, suele juzgarse con una simplicidad injusta. Ahora bien, pasemos a la segunda parte de este patrón, quizás la más sorprendente y menos comprendida de las dos: el sabotaje de relaciones saludables. Este fenómeno, ampliamente documentado dentro de la psicología clínica bajo el nombre de miedo a la intimidad, o en algunos marcos teóricos, autosabotaje relacional, describe algo que parece contradictorio a primera vista. Personas que, al encontrarse finalmente dentro de una relación estable, respetuosa y saludable, comienzan a experimentar una incomodidad profunda, casi visceral, que las lleva, de manera consciente o inconsciente, a generar conflictos, distancia o incluso rupturas completamente innecesarias. Para entender por qué ocurre esto, tenemos que volver nuevamente a la teoría del apego, porque ofrece una de las explicaciones más sólidas y mejor documentadas sobre este fenómeno. Las personas que crecieron dentro de entornos donde el amor estuvo asociado de manera consistente con imprevisibilidad, tensión o incluso dolor, desarrollan sin darse cuenta una especie de mapa emocional interno donde la seguridad relacional se siente paradójicamente como algo extraño, sospechoso, incluso incómodo. Cuando finalmente experimentan una relación estable y predecible, su sistema nervioso, acostumbrado durante años a interpretar la intensidad y el conflicto como señales familiares de esto es amor, puede interpretar la calma y la seguridad como señales de alarma, como si algo no encajara, como si la ausencia de sufrimiento fuera de alguna manera extraña, sospechosa. Este fenómeno tiene un nombre específico dentro de la psicología del trauma relacional: la familiaridad del daño. El cerebro humano, en su búsqueda constante de predictibilidad y control, tiende a sentirse más cómodo con patrones conocidos, incluso cuando esos patrones son dolorosos, que con patrones desconocidos, incluso cuando esos patrones desconocidos son objetivamente mejores. Es un mecanismo profundamente contraintuitivo, pero extensamente documentado dentro de la investigación sobre trauma y apego. Personas que sabotean relaciones sanas no lo hacen porque prefieran el sufrimiento, sino porque su sistema emocional interno, moldeado por experiencias pasadas, no ha aprendido todavía a reconocer la seguridad como algo seguro. Existe también otro mecanismo psicológico relevante para entender este patrón, conocido como el síndrome del impostor relacional. Este concepto describe la sensación profunda, muchas veces inconsciente, de no merecer el bienestar que se está recibiendo dentro de una relación saludable. Las personas que han internalizado a lo largo de su historia personal la creencia de que no son suficientemente valiosas, ya sea por experiencias de maltrato previo, por mensajes negativos recibidos durante la infancia o por relaciones anteriores donde fueron tratadas con desprecio, pueden experimentar una resistencia interna genuina frente al buen trato.
casi como si una parte de ellas estuviera constantemente esperando el momento en que esa buena relación revele finalmente su verdadero lado oscuro. Esta expectativa, sostenida de manera inconsciente, puede llevar a comportamientos que, sin quererlo, terminan provocando exactamente el conflicto o la ruptura que la persona temía desde el principio, un fenómeno que los psicólogos denominan profecía autocumplida. Es fundamental entender que este patrón de sabotaje no tiene absolutamente nada que ver con el género de la persona que lo experimenta. La investigación en psicología del apego es completamente clara en este punto. Tanto hombres como mujeres pueden desarrollar estilos de apego ansioso o evitativo, y tanto hombres como mujeres pueden experimentar este miedo profundo a la intimidad saludable como resultado de experiencias tempranas de inseguridad emocional. Reducir este fenómeno complejo a un comportamiento exclusivamente femenino, como suele hacerse en ciertos discursos populares, no solo carece de fundamento científico, sino que además ignora por completo la enorme cantidad de evidencia que demuestra cómo los hombres experimentan y expresan este mismo miedo, aunque muchas veces de maneras distintas, condicionadas por normas sociales sobre la expresión emocional masculina. De hecho, la investigación en psicología masculina ha documentado ampliamente cómo los hombres con estilos de apego evitativo, un patrón vinculado frecuentemente a la crianza que desalienta la expresión abierta de vulnerabilidad emocional en los niños, tienden a experimentar formas propias de sabotaje relacional frente a la intimidad genuina, manifestadas frecuentemente como distanciamiento emocional repentino, dificultad para comprometerse completamente incluso dentro de relaciones satisfactorias, o búsqueda inconsciente de conflictos que justifiquen mantener cierta distancia emocional protectora. El patrón es exactamente el mismo mecanismo psicológico, expresado de manera distinta según las normas de género que cada persona internalizó durante su desarrollo. Ahora bien, resulta crucial señalar algo que muchas veces se pierde cuando se habla de este tema desde el sentido común y no desde la evidencia real. El sabotaje relacional no es un acto de crueldad deliberada ni de manipulación calculada. Es, en la inmensa mayoría de los casos documentados dentro de la psicología clínica, un mecanismo de defensa inconsciente, desarrollado originalmente como una estrategia de supervivencia emocional frente a experiencias pasadas de dolor o inestabilidad. Comprender esto no significa eliminar la responsabilidad personal de quien sabotea una relación saludable. Cada persona sigue siendo responsable de trabajar sobre sus propios patrones y de no dañar innecesariamente a quien le ofrece un vínculo genuino. Pero comprenderlo sí nos permite abandonar el juicio simplista y punitivo que tanto circula en el discurso popular. Esa idea de que quien sabotea una relación buena simplemente no sabe lo que quiere o no valora lo que tiene, y reemplazarlo por una comprensión mucho más precisa. Alguien que, sin las herramientas psicológicas adecuadas, está reaccionando automáticamente frente a una situación que su sistema emocional interno todavía no ha aprendido a procesar como segura. Es interesante también observar qué es lo que realmente predice, según la investigación en psicología de pareja, la capacidad de romper este ciclo doble, permanecer en relaciones dañinas por miedo y sabotear relaciones saludables por inseguridad. Los especialistas coinciden en que el primer paso fundamental es el desarrollo de lo que se conoce como apego seguro ganado, un concepto que describe cómo una persona, independientemente del estilo de apego desarrollado durante su infancia, puede reconstruir activamente patrones más saludables de relación a través de terapia, autoconocimiento profundo y experiencias relacionales correctivas sostenidas en el tiempo. Esto significa que ningún patrón de apego, por doloroso o disfuncional que sea, resulta permanente ni irreversible.
La neuroplasticidad del cerebro humano permite, con el trabajo adecuado, la construcción de nuevos patrones emocionales más saludables, incluso en personas que durante años repitieron ciclos de permanencia dañina y sabotaje relacional. El segundo elemento fundamental que identifica la investigación es la capacidad de desarrollar lo que los psicólogos llaman tolerancia a la vulnerabilidad segura. Es decir, la habilidad de permanecer emocionalmente presente y abierto dentro de una relación estable, sin recurrir automáticamente al sabotaje como mecanismo de protección frente a una amenaza que en realidad no existe. Esta habilidad no es innata, se desarrolla gradualmente, generalmente a través de experiencias repetidas donde la persona aprende, poco a poco, que la seguridad relacional puede sostenerse en el tiempo sin convertirse eventualmente en dolor, reescribiendo así las expectativas automáticas construidas durante experiencias anteriores. Y el tercer elemento, quizás el más importante de todos, es la capacidad de distinguir conscientemente entre el miedo real y el miedo aprendido. Los especialistas en terapia cognitivo-conductual trabajan extensamente con esta distinción, ayudando a las personas a identificar cuándo una reacción emocional intensa responde a una amenaza real presente en el momento actual y cuándo, en cambio, responde a un patrón aprendido en el pasado que se activa automáticamente frente a situaciones que, aunque distintas, comparten alguna similitud superficial con experiencias dolorosas anteriores. Aprender a hacer esta distinción de manera consciente y sostenida es una de las herramientas más poderosas que existen para romper tanto el ciclo de permanencia en relaciones dañinas como el ciclo de sabotaje frente a relaciones saludables. Al final, lo que la evidencia psicológica real nos muestra es un panorama mucho más humano, mucho más comprensivo y honestamente mucho más útil que cualquier juicio simplista sobre quién no sabe lo que quiere o quién arruina lo bueno por capricho. Nos muestra a seres humanos, moldeados por experiencias tempranas que muchas veces ni siquiera recuerdan conscientemente, atrapados en patrones emocionales automáticos, que, en su momento, cumplieron una función protectora real, aunque hoy ya no sirvan para el contexto en el que se aplican. Nos muestra que el miedo a la soledad y el miedo a la intimidad genuina, aunque parezcan contradictorios, en realidad provienen exactamente de la misma raíz psicológica, una relación temprana con el amor que enseñó, de manera dolorosa, que la cercanía emocional nunca fue completamente segura. Entender esto no solo nos permite mirar con más compasión a quienes atraviesan estos patrones, sea cual sea su género, sino que además nos ofrece una hoja de ruta real, basada en evidencia, para romper ciclos que, de otra manera, tienden a repetirse relación tras relación, generación tras generación. Porque la verdadera pregunta nunca ha sido si alguien sabe lo que quiere o no. La verdadera pregunta es si esa persona ha tenido alguna vez la oportunidad real de aprender que el amor también puede sentirse tranquilo y que la seguridad, lejos de ser una señal de alarma, puede ser, con el tiempo y el trabajo adecuado, el terreno más fértil sobre el cual construir algo verdaderamente duradero.